Existe un silencio que pesa más que 1000 palabras. Un silencio guardado durante siglos en los anales de la historia, en las arenas de Egipto, bajo la mirada vigilante de imperios y religiones. Es el silencio sobre la vida más íntima del hombre que dividió el tiempo en un antes y un después. Conocemos sus milagros, sus parábolas, su agonía en la cruz y su gloriosa resurrección. Pero, ¿y su corazón? ¿Amó el Hijo del Hombre como un hombre? ¿Sintió la ternura de un hogar, el calor de una mano que se entrelaza con la suya, no solo en adoración, sino en compañerismo? La tradición nos ha legado la imagen de un Mesías solitario, celestialmente enfocado en su misión divina, un novio cuya única novia era la Iglesia. Una verdad inquebrantable, esculpida en 2 milenios de doctrina. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si existieran susurros, textos antiguos que escaparon de las llamas y la censura, fragmentos que se atreven a pintar un retrato diferente? Un pequeño trozo de papiro, no más grande que una tarjeta de visita, descubierto recientemente, contiene una frase que podría sacudir los cimientos de la fe. Jesús les dijo, mi esposa. ¿Quién era ella? ¿Por qué su memoria fue borrada, su historia enterrada tan profundamente que mencionarla se convirtió en una herejía? Este no es un viaje en busca de escándalo. Es una búsqueda de la humanidad de Cristo, una exploración honesta de las evidencias prohibidas que la historia oficial decidió ignorar. Te invitamos a dejar de lado los prejuicios, a abrir tu mente y tu espíritu, mientras desvelamos uno de los mayores y mejor guardados misterios de la fe. La pregunta que nos atrevemos a hacer hoy no es para disminuir su divinidad, sino quizás para entender su humanidad de una forma que nunca antes nos habíamos permitido. ¿Estuvo Jesús realmente casado? La respuesta podría no solo redefinir la historia, sino también transformar la manera en que entendemos el amor, el sacrificio y la naturaleza misma de Dios. Para comprender la profundidad de este misterio, debemos viajar en el tiempo, no solo con nuestra mente, sino con nuestra alma. Transportémonos a la Judea del primer siglo, una tierra de fervorosa esperanza y brutal ocupación romana. El aire vibraba con profecías, con la expectación de un Mesías que liberaría al pueblo de Israel. En este escenario de polvo y divinidad, el matrimonio no era simplemente un contrato social o un romance. Era un deber sagrado, un mandamiento. Para un hombre judío, especialmente un maestro, un rabino, permanecer soltero era una anomalía, una ruptura en el orden de la creación establecido por Dios. No es bueno que el hombre esté solo. En este mundo, un joven carpintero de Nazaret llamado Yeshua comienza su ministerio. Habla con una autoridad que cautiva a las multitudes y enfurece a los poderosos. Reúne discípulos, hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos. Y entre ellos, un grupo de mujeres que lo siguen, que lo apoyan con sus propios recursos, una presencia constante y leal en su viaje. Los evangelios canónicos, los 4 pilares del Nuevo Testamento, narran su vida pública con detalles vívidos. Pero son notablemente silenciosos sobre su vida personal. No hay mención de una esposa, de hijos. Y durante siglos, este silencio fue interpretado como la prueba definitiva de su celibato, una dedicación total a su misión redentora. Pero, a medida que los arqueólogos excavaban más profundo en las arenas del tiempo, otros textos comenzaron a emerger. Evangelios gnósticos, escritos por comunidades cristianas primitivas con una visión diferente, más mística, del mensaje de Cristo. Textos que no fueron incluidos en la Biblia, que fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción. Y en esos textos prohibidos, una figura femenina emerge de las sombras, no solo como una seguidora, sino como la más cercana, la más amada, la compañera del Salvador, María de Magdala. El argumento más poderoso contra la idea de un Jesús casado es, sin duda, el silencio ensordecedor de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos, las fuentes primarias sobre la vida de Jesús, detallan su genealogía, su familia mencionando a su madre, a su padre José, a sus hermanos y hermanas. Narran sus amistades, como la que tenía con Lázaro, Marta y María de Betania. Describen sus momentos más vulnerables, su oración en Getsemaní, su sed en la cruz. Ante tantos detalles íntimos, ¿cómo podrían haber omitido algo tan fundamental como una esposa? Para la teología cristiana tradicional, la respuesta es clara: no se omite lo que nunca existió.
La ausencia de una esposa en los relatos canónicos es la prueba irrefutable de su celibato. Este celibato no es visto como una ausencia, sino como una afirmación teológica poderosa. Cristo es el nuevo Adán, cuya obediencia a Dios revierte la desobediencia del primero. Su vida es un sacrificio total e indivisible. En la visión de apóstoles como Pablo, Jesús es el novio celestial, y su novia es la Iglesia, la comunidad de todos los creyentes. Cada alma redimida es parte de este cuerpo místico. Un matrimonio terrenal, con una única mujer, disminuiría, según esta perspectiva, la universalidad de su amor y de su misión salvífica. Él no vino para construir una familia terrenal, sino la familia de Dios. Esta visión se solidificó en los primeros siglos de la Iglesia, especialmente cuando el celibato clerical comenzó a ser valorado como un estado de pureza y dedicación superior. Teólogos como Clemente de Alejandría y Tertuliano, en los siglos II y III, fueron los primeros en afirmar explícitamente el celibato de Jesús, estableciendo una doctrina que permanecería prácticamente incuestionada durante casi 2 milenios. La imagen del Cristo célibe se convirtió en central para la identidad cristiana, un modelo de santidad y renuncia al mundo. Cuestionar este dogma no era solo una curiosidad histórica, sino un desafío a la estructura misma de la fe y de la Iglesia. La narrativa era completa, sellada y sagrada. Cualquier otra posibilidad fue relegada al olvido, considerada una invención, una herejía peligrosa que buscaba humanizar lo divino de una forma inaceptable, rebajando al Hijo de Dios a la condición de un mero mortal con preocupaciones terrenales. El silencio, por lo tanto, se convirtió en la doctrina. Sin embargo, cuando ubicamos a Jesús de nuevo en su contexto histórico, el silencio de los evangelios comienza a generar preguntas incómodas. Jesús era un judío del primer siglo. Vivió y respiró la cultura y la religión de su pueblo. Y en aquella cultura, el matrimonio era fundamental. La primera orden de Dios en la Torá es creced y multiplicaos. El matrimonio era visto como el estado natural y bendecido de la vida adulta, una obligación religiosa para todo hombre judío. La soltería era extremadamente rara, casi inconcebible, y a menudo vista con sospecha o lástima. Estaba reservada a unos pocos casos excepcionales, como el profeta Jeremías, a quien Dios ordenó específicamente no casarse como una señal profética de la desolación inminente de Israel. Para un rabino, un maestro de la ley, el matrimonio era aún más esperado. Un rabino era un pilar de la comunidad, y se esperaba que fuera un ejemplo en todos los aspectos de la vida, incluyendo la vida familiar. ¿Cómo podría un maestro enseñar sobre la vida comunitaria, sobre las relaciones humanas, sobre los pactos y las alianzas, sin haber experimentado él mismo la alianza fundamental del matrimonio? El Talmud, una colección posterior de leyes y tradiciones rabínicas, afirma que un hombre que no tiene esposa vive sin alegría, sin bendición y sin bondad. Aunque compilado siglos después, refleja actitudes que ya existían en tiempos de Jesús. Ante esta fuerte presión cultural y religiosa, la idea de un Jesús célibe se convierte en una anomalía histórica. Sus enemigos, los fariseos y los saduceos, lo acusaron de ser un glotón y un bebedor, de asociarse con pecadores, de blasfemia. Criticaron a sus discípulos por no ayunar. Pero nunca, en ningún lugar de los evangelios, lo acusan de ser soltero. ¿Por qué no usaron esa arma, que habría sido tan obvia y eficaz para desacreditarlo como un maestro respetable a los ojos del pueblo? Habría sido porque él, de hecho, estaba casado, y por lo tanto, ¿esa crítica no tendría sentido? Esta pregunta abre una fisura en la narrativa tradicional. El silencio de los evangelios podría no ser una prueba de celibato, sino quizás una omisión deliberada, una información que, por razones que exploraremos, los primeros evangelistas decidieron no registrar. Este viaje que estamos haciendo juntos es más que una investigación histórica, es una invitación a la reflexión espiritual. Queremos construir una comunidad global unida por la búsqueda de la verdad y la fe. Por eso, nos gustaría escucharte. En los comentarios de abajo, comparte con nosotros qué enseñanza o pasaje de la Biblia ha tocado más tu vida y por qué. Y, para sentir la fuerza de nuestra unión, dinos desde qué país y ciudad estás conectado en fe con nosotros hoy. Tu historia es parte de la nuestra. Si Jesús estuvo casado, la candidata más prominente, tanto en la tradición popular como en los textos gnósticos, es innegablemente María de Magdala. Pero,
¿Quién fue ella realmente? Durante siglos, la Iglesia Occidental, en gran parte debido a una homilía del Papa Gregorio Magno en el siglo VI, fusionó la imagen de María Magdalena con otras mujeres anónimas de los Evangelios, la pecadora que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas y la mujer adúltera que Jesús salvó de la lapidación. Esta fusión creó la imagen duradera de María Magdalena como la prostituta arrepentida, una figura de penitencia y redención. Sin embargo, esta imagen no tiene base en los textos bíblicos. Los evangelios canónicos la presentan de forma muy diferente. Lucas nos dice que fue sanada de 7 demonios por Jesús, una expresión que podría significar una grave enfermedad física o mental, no necesariamente una posesión demoníaca en el sentido moderno. Más importante aún, es nombrada como una de las mujeres que seguían a Jesús y su grupo, sirviéndolos con sus bienes. Esto sugiere que era una mujer de posesiones e independencia, una patrona del ministerio de Jesús. Su importancia, sin embargo, alcanza su clímax en los momentos más cruciales de la historia cristiana. Mientras la mayoría de los apóstoles masculinos huyen con miedo tras el arresto de Jesús, María Magdalena permanece. Está al pie de la cruz, testigo de su agonía. Acompaña su cuerpo hasta el sepulcro. Y, al amanecer del primer día de la semana, es ella la primera persona a quien el Cristo resucitado se aparece. Es a ella a quien confía el primer y más importante mensaje del cristianismo: he resucitado. Ella corre a anunciar la buena nueva a los apóstoles, quienes al principio dudan de ella. Por este acto, las tradiciones orientales, e incluso más tarde, la Iglesia Católica, le otorgaron el título de Apóstol de los Apóstoles. Fue la primera en predicar el Evangelio de la Resurrección. Esta prominencia, esta lealtad inquebrantable y esta intimidad con Jesús en los momentos finales e iniciales de su nueva existencia plantean una pregunta inevitable: ¿cuál era la naturaleza exacta de su relación? ¿Era solo la devoción de una seguidora fiel, o había algo más profundo, un vínculo que los evangelios canónicos solo insinúan? En diciembre de 1945, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en Egipto, un campesino local hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Encontró una biblioteca de textos antiguos, escondidos durante más de 1.500 años. Eran los llamados evangelios gnósticos, textos que ofrecían una visión radicalmente diferente de las enseñanzas de Jesús. Entre ellos, el Evangelio de Felipe, datado del siglo III, contenía pasajes sorprendentes sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. Un pasaje dice: había 3 que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, la hermana de ella, y Magdalena, aquella que era llamada su compañera. La palabra utilizada para compañera en el original copto es koinonos, una palabra griega con una amplia gama de significados. Puede significar socia, asociada o colaboradora. Pero en algunos contextos, especialmente cuando se usaba en arameo, la lengua que hablaba Jesús, la palabra equivalente, aberta, se utilizaba para referirse a una esposa. Pero el Evangelio de Felipe va más allá. Otro fragmento, aunque dañado, es aún más explícito, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la... Desafortunadamente, la palabra que sigue al beso, si era en la boca, en la mejilla o en la frente, se ha perdido en el tiempo. El pasaje continúa con los discípulos preguntándole a Jesús: ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? La respuesta de Jesús es enigmática: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Para los gnósticos, el beso tenía un significado simbólico profundo, representando la transmisión de conocimiento espiritual, gnosis, del maestro al discípulo. Sin embargo, es imposible ignorar la intimidad física y emocional que estos pasajes sugieren. Retratan una relación de amor, preferencia y cercanía que chocaba a los otros apóstoles, especialmente a Pedro, quien en otros textos gnósticos, como el Evangelio de María, entra en conflicto directo con Magdalena, resentido por la autoridad y el conocimiento que Jesús le había concedido. Estos textos prohibidos no prueban un matrimonio, pero abren una ventana a las creencias de algunas de las primeras comunidades cristianas, que no veían contradicción entre la divinidad de Cristo y su unión con una compañera terrenal. Con cada revelación, nuestra comprensión se profundiza. Esta comunidad no es solo para escuchar, sino para compartir. Queremos saber sobre tus propias experiencias de fe.
¿Hubo algún momento en tu vida en que sentiste una conexión divina, un milagro silencioso o una respuesta a una oración? Comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita. Y dinos, ¿qué otras historias o personajes bíblicos te gustaría que exploráramos en nuestros próximos videos? No olvides mencionar desde dónde nos estás viendo, para que podamos ver cómo nuestra comunidad de fe se extiende por todo el mundo. Si los evangelios gnósticos abrieron la puerta a la posibilidad, un pequeño fragmento de papiro, revelado al mundo en 2012, amenazó con derribarla. Presentado por la historiadora de la Universidad de Harvard, Karen King, el fragmento, datado del siglo IV pero posiblemente una copia de un texto mucho más antiguo del siglo II, se conoció como el Evangelio de la Esposa de Jesús. A pesar de su tamaño minúsculo, sus 8 líneas de escritura copta contenían frases explosivas. La línea 4 decía claramente, Jesús les dijo, ¿mi esposa? Y en la línea 5, añade, ella podrá ser mi discípula. Otras líneas mencionan a María y hablan sobre la madre de Jesús. El descubrimiento causó una tormenta en el mundo académico y religioso. Por primera vez, existía un texto cristiano antiguo que parecía afirmar explícitamente que Jesús tenía una esposa. Karen King fue cuidadosa en su análisis, afirmando que el fragmento no probaba que el Jesús histórico estuviera casado, sino que, en el siglo II, la cuestión del estado civil de Jesús era un tema de intenso debate entre los cristianos. Para algunos, la idea de un Jesús casado era perfectamente aceptable e incluso deseable. El Vaticano denunció el fragmento casi de inmediato como una falsificación. Siguieron años de pruebas y debates. Pruebas de carbono 14 y análisis de la tinta confirmaron que el papiro y la tinta eran antiguos, consistentes con la datación propuesta. Sin embargo, la controversia sobre su autenticidad nunca desapareció por completo. Algunos eruditos señalaron peculiaridades gramaticales y la similitud de la escritura con la de un fragmento del Evangelio de Juan del mismo periodo, sugiriendo que un falsificador moderno podría haber usado materiales antiguos para crear un fraude sofisticado. La identidad del propietario anónimo del fragmento también levantó sospechas. Al final, la cuestión quedó en un limbo académico. Pero, ya sea auténtico o una falsificación ingeniosa, el Evangelio de la Esposa de Jesús reveló algo crucial. La cuestión del matrimonio de Jesús no es una invención moderna. Es una pregunta que los propios cristianos se hacían en los primeros siglos de su fe. Supongamos, por un momento, que Jesús estuviera casado. Esto nos lleva a la pregunta más difícil. ¿Por qué los evangelistas omitirían un hecho tan importante? ¿Por qué construirían una narrativa en torno a un Mesías célibe si la realidad era otra? La respuesta puede residir en la evolución de la propia Iglesia y en la batalla por la definición de la ortodoxia cristiana. Los evangelios no son biografías modernas, preocupadas por cada detalle de la vida personal de su sujeto. Son documentos teológicos, escritos con un propósito específico: proclamar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para la salvación de la humanidad. En ese contexto, una esposa y una familia podrían ser vistas como un detalle secundario, una distracción del mensaje central. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo greco-romano, se encontró con filosofías que valoraban el ascetismo y veían el cuerpo y la sexualidad con sospecha. El celibato comenzó a ser visto no solo como una opción, sino como un camino espiritual superior. En este nuevo ambiente, la figura de una esposa de Jesús podría haberse vuelto inconveniente. Además, en el siglo II, la Iglesia enfrentaba el desafío del gnosticismo, que a menudo elevaba lo femenino y otorgaba gran autoridad a figuras como María Magdalena. Para combatir esta herejía, el liderazgo de la Iglesia, que se volvía cada vez más masculino y jerárquico, pudo haber sentido la necesidad de minimizar el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Borrar a la esposa de Jesús, especialmente si era María Magdalena, sería una forma eficaz de socavar la autoridad de las líderes femeninas en las comunidades gnósticas y de consolidar el poder en manos de un liderazgo masculino que trazaba su linaje a partir del apóstol Pedro. El silencio, entonces, no habría sido un olvido, sino una elección editorial deliberada. Una estrategia teológica y política para moldear la imagen de Cristo de acuerdo con las necesidades y los valores de una iglesia en formación. Una elección cuyas consecuencias resuenan hasta hoy en la estructura de la iglesia y en el papel de las mujeres dentro de ella.
Los textos gnósticos no solo sugieren una relación íntima entre Jesús y María Magdalena, también documentan un conflicto abierto entre ella y Simón Pedro, la roca sobre la cual, según la tradición, se construiría la iglesia. En el Evangelio de María, después de la resurrección, María consuela a los apóstoles en duelo y comparte con ellos enseñanzas secretas que recibió de Jesús en una visión. Pedro, airado, reacciona con incredulidad y desdén. ¿Acaso habló él realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla todos? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Su objeción no es solo sobre el contenido de la enseñanza, sino sobre la mensajera. No puede aceptar que Jesús haya concedido tal autoridad y revelación a una mujer, colocándola por encima de los apóstoles hombres. Leví, frecuentemente identificado como el apóstol Mateo, reprende a Pedro, diciendo: Pedro, siempre has sido impetuoso. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú, entonces, para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. Esta escena es un vistazo fascinante a las luchas de poder y las diferentes visiones teológicas dentro del cristianismo primitivo. Por un lado, la corriente petrina, que enfatizaba la autoridad jerárquica, el orden y una estructura masculina, que eventualmente se convertiría en la corriente dominante de la Iglesia Católica Romana. Por otro, una corriente que valoraba la revelación interior, la experiencia mística directa y reconocía el liderazgo espiritual de las mujeres, personificada por María Magdalena. Si María Magdalena era la esposa de Jesús, la heredera designada de sus enseñanzas más profundas, entonces el conflicto con Pedro no era solo un choque de personalidades, sino una batalla por el futuro del cristianismo. La supresión de la memoria de su unión con Jesús sería, en ese caso, el acto fundador de la estructura patriarcal que vendría a dominar la Iglesia durante 2 milenios. En el corazón de este debate histórico y textual, reside un profundo dilema teológico que toca el alma de cada creyente. La idea de un Jesús casado nos obliga a confrontar nuestra propia concepción de Dios y de la santidad. Por un lado, un Cristo casado es un Cristo profundamente humano. Se vuelve más cercano, más comprensible. No solo entiende nuestro sufrimiento y nuestra alegría de una forma abstracta, los experimentó en la relación más íntima que un ser humano puede tener. Entendió el amor conyugal, las responsabilidades de un hogar, la alegría de la compañía. Esta humanidad radical no disminuye su divinidad, para muchos, la hace más real, más accesible. El Dios que se hace hombre no desdeña la experiencia humana en su totalidad, sino que la santifica, incluyendo el matrimonio y la sexualidad. Se convierte en el modelo no solo para monjes y célibes, sino también para esposos, esposas, padres y madres. Encarna la idea de que lo sagrado puede encontrarse no solo en la renuncia al mundo, sino en la vida plenamente vivida dentro de él. Por otro lado, para muchos fieles, esta misma idea representa un peligro. Un Jesús casado corre el riesgo de volverse demasiado humano. Puede perder su trascendencia, su singularidad como el Hijo unigénito de Dios. La preocupación es que, al darle una esposa y una familia, el enfoque se desvíe de su misión universal, la salvación de toda la humanidad, hacia una preocupación particular. La cruz, el sacrificio supremo por el mundo, podría ser reinterpretada como la tragedia de un hombre que deja atrás a una viuda y huérfanos. La pureza absoluta y el desapego total que la tradición le atribuye podrían ser cuestionados. Este es el dilema. Preferimos un Dios que es completamente otro, separado de nuestras vidas terrenales para juzgarnos y salvarnos desde arriba, o un Dios que se sumerge tan profundamente en nuestra existencia que comparte nuestras relaciones más íntimas. La cuestión del matrimonio de Jesús no es, en última instancia, sobre un hecho histórico, sino sobre el tipo de Dios en el que elegimos creer. Si la historia de la esposa de Jesús fue deliberadamente suprimida, su legado sobrevivió de formas ocultas y simbólicas a lo largo de la historia. La figura de María Magdalena, incluso cuando fue oficialmente etiquetada como pecadora, nunca perdió su poder sobre la imaginación popular. Se convirtió en la santa patrona de los contemplativos, la testigo del amor que trasciende el juicio, el alma que busca a su amado divino. Leyendas medievales, especialmente en Francia, afirmaban que viajó a Europa después de la crucifixión, trayendo consigo el Santo Grial, que algunas de esas leyendas interpretaban no como el cáliz de la última cena, sino como el sang real,
la sangre real, el linaje de Jesús y Magdalena. Estas historias, aunque sin fundamento histórico sólido, reflejan un anhelo profundo dentro del cristianismo por un equilibrio, por una reintegración del principio femenino que fue marginado. Esta búsqueda de lo femenino divino no es exclusiva de la tradición de Magdalena. Aparece en la veneración de la Virgen María como la Reina del Cielo, en la figura de Sofía o sabiduría divina en el Antiguo Testamento, y en los movimientos místicos que siempre buscaron una experiencia de Dios que fuera más allá de las formulaciones dogmáticas y patriarcales. La posibilidad de un Jesús casado con María Magdalena se conecta con esta corriente subterránea de la espiritualidad cristiana. Magdalena, la esposa, la compañera, la apóstol preferida, representa la sabiduría intuitiva, el amor que comprende sin necesidad de leyes, la unión de lo humano y lo divino. La recuperación de su historia no es, por lo tanto, solo una corrección histórica. Es un llamado a reequilibrar la balanza, a honrar el papel de las mujeres en la fundación de la fe y a redescubrir una imagen de Dios que abrace tanto lo masculino como lo femenino en una unión sagrada y completa. Es la búsqueda de una fe donde la colaboración, y no el dominio, sea el modelo de la relación entre la humanidad y lo divino. Entonces, después de recorrer los pasillos silenciosos de la historia, de examinar los fragmentos prohibidos y de sopesar los argumentos de 2 milenios, ¿a dónde llegamos? ¿Estuvo Jesús realmente casado? La honestidad intelectual nos obliga a admitir que no hay pruebas concluyentes. No tenemos un registro de matrimonio, ningún evangelio que narre la ceremonia. Lo que tenemos es un conjunto de evidencias circunstanciales, de silencios intrigantes y de textos alternativos que pintan un retrato diferente al que la tradición nos ha legado. Tenemos el fuerte argumento cultural de que un rabino judío estaría casado. Tenemos la prominencia y la lealtad inquebrantable de María Magdalena en los evangelios canónicos. Y tenemos los susurros explícitos de los textos gnósticos que la llaman su compañera, la más amada, y un fragmento de papiro que se atreve a poner la palabra esposa en sus labios. Por otro lado, tenemos el silencio de los textos más antiguos y la fuerza de una tradición de 2 milenios que ha construido una teología profunda en torno al Cristo célibe. Quizás, al final, la respuesta definitiva no sea lo más importante. Quizás el valor de este viaje no reside en reemplazar un dogma por otro, sino en abrazar una fe lo suficientemente madura como para convivir con preguntas abiertas. Cuestionar si Jesús estuvo casado no tiene por qué destruir la fe, de hecho, puede profundizarla. Nos lleva a estudiar la historia con más atención, a leer las Escrituras con nuevos ojos, a confrontar nuestras propias suposiciones sobre Dios, la santidad y el amor. Nos lleva a reconocer que la historia de la fe es más compleja, más diversa y más humana de lo que a menudo imaginamos. La verdad final sobre el estado civil de Jesús de Nazaret puede estar para siempre velada por el tiempo. Pero la búsqueda de esa verdad nos revela algo sobre nosotros mismos, nuestro deseo de conectar con un Cristo que sea tanto divino como profundamente humano, un Salvador que entienda la totalidad de nuestra existencia. Y en esa búsqueda, en esta santa curiosidad, quizás encontremos una fe más fuerte, más honesta y más compasiva.